Hubo un momento, y quizá este momento es ahora, en el que entendí que nadie viene a rescatarte, que nadie va a tocar a tu puerta para decirte que ya es hora, que ya sufriste suficiente, que ya puedes descansar. Entendí que hay etapas en la vida donde no se trata de brillar sino de desaparecer, de callar, de romperte lejos del ruido, de dejar de explicarte, de dejar de pedir permiso, de aceptar que estás perdido y que ese extravío no es una condena sino el inicio de algo más grande. Porque cuando desapareces de verdad, cuando te atreves a caminar solo, en silencio, sin aplausos, sin validación, sin testigos, empiezas a escucharte por primera vez. Y duele aceptar que muchas de las versiones que defendías ya no sirven, que muchas personas que llamabas hogar solo eran refugios temporales, que muchas excusas que repetías eran cobardía bien vestida. Y ahí comienza la confrontación real, la más cruda, la que nadie quiere tener. Mirarte sin maquillaje emocional y admitir que si sigues igual, te vas a perder para siempre. Ese es el punto donde la vida te arrincona, donde el miedo grita, donde la mente inventa mil razones para volver a lo cómodo, pero también es donde nace la disciplina. No la disciplina motivacional de frases bonitas, sino la disciplina silenciosa, la que no presume, la que se construye cuando nadie te ve, cuando cumples aunque estés cansado, aunque estés roto, aunque no tengas ganas, porque entiendes que no te estás entrenando para hoy, te estás forjando para el futuro. Y entonces tomas una decisión, no una decisión épica, sino una pequeña, diaria, repetitiva. Aburrida, incómoda. Seguir, avanzar, ajustarte, quitar peso, soltar hábitos, cortar vínculos, eliminar distracciones, reconstruirte pieza por pieza en silencio, como alguien que sabe que el proceso importa más que la velocidad, que el camino es el pago, que el dolor no es un error sino la cuota de entrada a algo más grande. Empiezas a entender que perderte no te define, quedarte ahí sí, que caerte no te hace débil, negarte a levantarte sí, que todos se atascan, todos dudan, todos sienten que no avanzan, pero solo unos pocos se quedan el tiempo suficiente para descubrir que también pueden liberarse, que también pueden ajustar las velas, que también pueden cambiar de dirección aunque el viento no coopere. Y en ese proceso te das cuenta de algo brutal. Nadie más puede hacer este trabajo por ti, nadie más puede cargar tu peso, nadie más puede soportar tu incomodidad, nadie más puede pagar el precio de tu transformación. Y lejos de deprimirte, eso te libera, porque deja de ser una espera y se convierte en una elección. Eliges sufrir de forma voluntaria, eliges incomodarte, eliges entrenar cuando otros descansan, eliges trabajar cuando otros se distraen, eliges decir no cuando otros se rinden. Porque entiendes que el privilegio no es la comodidad, el privilegio es poder exigirte, es poder esforzarte, es poder construir algo con tus propias manos. Poco a poco, sin darte cuenta, algo cambia, no afuera, sino dentro. Ya no reaccionas igual, ya no te rompes por lo mismo, ya no necesitas aprobación, ya no buscas atajos, empiezas a respetarte porque cumples contigo, porque te sostiene, incluso en los días oscuros. Y ahí ocurre el renacimiento, no un renacimiento ruidoso, sino uno peligroso. Vuelves irreconocible, no porque presumas, sino porque tu energía es distinta, porque tu mirada pesa, porque tu silencio habla, porque tu constancia te dio identidad, porque tu disciplina diaria te dio carácter. Entiendes que el crecimiento no es acumular, es soltar. Es quitar lo que sobra, es dejar espacio para lo que importa, que el dolor que hoy te quiere detener será la historia que mañana te sostenga, que cada repetición, cada día difícil, cada decisión incómoda se está acumulando aunque no lo veas, y que un día sin aviso todo hace sentido. Por eso no te detengas, no te expliques, no regreses a lo que ya superaste, no negocies con la versión débil que quiere volver a lo fácil. Sigue, ajusta, resiste, confía en el proceso diario, porque nadie recuerda el dolor exacto. Pero todos recuerdan el momento en que decidieron no rendirse. Y si esto te está hablando, es porque sabes que no estás roto, estás en construcción. Y la construcción real ocurre en silencio. Si este mensaje conectó contigo, comenta ahora mismo "Soy inquebrantable". Suscríbete si estás listo para dejar de huir de tu potencial y comparte este mensaje con alguien que necesita desaparecer para volver más fuerte. Porque el mundo no necesita más ruido, necesita más personas que se reconstruyan y regresen irreconocibles. Y cuando crees que ya entendiste el juego, la vida vuelve a apretar, porque el verdadero proceso no termina cuando te sientes fuerte, empieza cuando te das cuenta de que la fuerza también se entrena, de que la constancia no es un destino, sino una decisión que se renueva cada mañana, incluso cuando nadie te ve y nadie te aplaude, incluso cuando el progreso parece invisible y la soledad pesa, porque ahí es donde muchos se traicionan, no por falta de talento, sino por falta de paciencia. Y es aquí donde tienes que grabarte algo a fuego. No estás atrasado, estás en proceso. No estás perdiendo tiempo, estás pagando el precio. No estás solo, estás concentrado. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el mundo está lleno de gente que quiere resultados sin transformación.
reconocimiento sin sacrificio, éxito sin incomodidad. Pero tú ya sabes que eso no existe, que todo lo que vale la pena exige una versión más dura de ti, una versión que se levanta incluso cuando la motivación no aparece, una versión que cumple incluso cuando la mente negocia, una versión que entiende que pensar demasiado es una forma elegante de huir. Por eso sigues avanzando, aún con miedo, aún con dudas, aún con heridas abiertas, porque aprendiste que no necesitas sentirte listo para actuar, necesitas actuar para sentirte listo. Que la confianza no llega antes del movimiento, llega después de la repetición, después del error, después de la vergüenza, después de seguir cuando lo lógico sería parar. Empiezas a aceptar que vas a fallar, que vas a verte torpe, que vas a sentirte insuficiente, y dejas de interpretarlo como señal de retroceso, y lo entiendes como parte del entrenamiento, como la fricción necesaria para pulirte. Porque nadie se vuelve fuerte en terreno cómodo, nadie se vuelve peligroso, evitando el rechazo. Nadie se vuelve inquebrantable huyendo del esfuerzo. Y entonces algo cambia en tu manera de sufrir. Ya no te quejas tanto, ya no dramatizas, ya no te preguntas por qué a ti. Empiezas a preguntarte para qué. ¿Qué estás construyendo con esto? ¿Qué músculo interno estás desarrollando? ¿Qué versión futura se está beneficiando de este momento incómodo? Y esa pregunta te mantiene en movimiento cuando todo lo demás falla. Entiendes que la disciplina no es castigo, es respeto propio, que cumplir contigo es una forma de amor propio que no necesita palabras, que cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque nadie lo sepa, estás sellando un contrato contigo mismo, uno que te da identidad, uno que te devuelve dignidad, uno que te hace confiar en ti incluso cuando el mundo duda. Y en ese punto ya no buscas atajos, ya no envidias procesos ajenos, ya no comparas tu capítulo 1 con el capítulo 20 de alguien más, porque sabes que cada camino tiene su propio infierno y su propia recompensa. Y que lo único verdaderamente injusto sería rendirte antes de ver de qué eres capaz. Empiezas a aceptar el cansancio como parte del viaje, el dolor como señal de crecimiento, la incomodidad como confirmación de que estás avanzando. Y cuando la voz interna te susurra que pares, que descanses de más, que mañana será mejor, aprendes a responderle con hechos, no con discursos, con acción, no con excusas. Porque ya entendiste que el mayor enemigo no es el mundo, es la versión tuya que busca comodidad cuando tú buscas evolución. Sigues reconstruyéndote en silencio, quitando capas, peltando personajes, dejando atrás identidades que ya no encajan, aunque duela, aunque se sienta como una pequeña muerte, porque sabes que no puedes convertirte en alguien nuevo sin despedirte de quien ya fuiste. Y aceptas que crecer también es decepcionar a quienes preferían tu versión antigua, a quienes se beneficiaban de tu debilidad, a quienes se incomodan con tu disciplina, y mientras otros hablan, tú trabajas, mientras otros explican, tú ejecutas. Mientras otros sueñan, tú repites, una y otra vez, hasta que lo ordinario se vuelve extraordinario por pura acumulación de esfuerzo. Llega un punto en el que ya no necesitas demostrar nada, porque tu presencia lo dice todo, porque tu energía es distinta, porque tu enfoque incomoda, porque tu constancia intimida, no por arrogancia, sino porque eres el recordatorio viviente de lo que pasa cuando alguien decide no rendirse. Y aunque nadie te lo diga, aunque nadie lo celebre, aunque el reconocimiento tarde, sabes que estás ganando. Porque la verdadera victoria no es externa, es interna. Es la certeza de que no te abandonaste, de que no te traicionaste, de que no negociaste con tu potencial. Así que sigue, incluso cuando no entiendas, incluso cuando no veas resultados, incluso cuando te sientas solo, porque el proceso está funcionando aunque no lo percibas. Porque cada día que cumples estás más lejos de la versión que se rendía y más cerca de la versión que soporta, que lidera, que construye. Y cuando llegue el día, porque llegará en el que mires atrás y no reconozcas al que eras. No será magia, será disciplina diaria, será constancia silenciosa, será haber elegido el camino difícil cuando nadie te obligaba. Y ese día entenderás que desaparecer fue necesario, que romperte fue parte del plan, que reconstruirte en silencio fue la decisión correcta. Si sigues aquí, comenta ahora mismo, soy inquebrantable para sellar tu compromiso contigo. Suscríbete si estás listo para sostener este proceso sin excusas y comparte este mensaje con quien necesita recordar que el camino no es fácil, pero vale absolutamente la pena. Y aún así, cuando ya aprendiste a resistir, cuando ya sabes levantarte sin aplausos, la vida vuelve a probarte de otra forma, más silenciosa, más peligrosa. No con golpes evidentes, sino con la tentación de relajarte, de creer que ya hiciste suficiente, de bajar la guardia justo cuando estás empezando a convertirte en alguien distinto. Porque el verdadero enemigo no siempre es el dolor. Muchas veces es la comodidad que llega después de sobrevivirlo. Ahí es donde se pierde la mayoría. No en el inicio, no en la crisis, sino en el momento donde podrían ir más lejos pero deciden quedarse a medio camino. Y tú tienes que entender esto con brutal claridad. No basta con cambiar una vez. Hay que sostener el cambio todos los días. Porque nadie se vuelve inquebrantable por un acto heroico aislado. Se vuelve inquebrantable por miles de decisiones pequeñas hechas cuando nadie está mirando. Y en ese punto empiezas a notar algo inquietante.
Empiezas a quedarte solo, no porque seas superior, sino porque tu ritmo ya no coincide con el de muchos, porque tu enfoque incomoda, porque tu disciplina expone la falta de compromiso ajeno. Y esa soledad puede doler si no la entiendes, pero si la aceptas se convierte en una fortaleza, porque te obliga a construirte sin espejos, sin validación, sin dependencia emocional del entorno. Aprendes a caminar contigo, a soportarte en silencio, a escucharte sin mentirte. Y eso es incómodo porque te quita excusas, te quita refugios, te quita la posibilidad de culpar a otros y te deja frente a una verdad simple y brutal. Tu vida es el resultado directo de lo que haces cada día, no de lo que prometes, no de lo que sueñas, no de lo que publicas, sino de lo que repites. Empiezas a entender que no todo el dolor se va, que no todo se resuelve, que hay batallas que no se ganan, solo se cargan. Pero también entiendes que cargar no es lo mismo que rendirse, que puedes avanzar aún con peso, aún con miedo, aún con cicatrices, y que esas cicatrices no te debilitan, te dan estructura, te recuerdan que ya estuviste ahí y sobreviviste. Entonces dejas de pedirle a la vida que sea justa y empiezas a exigirle a tu carácter que sea firme. Dejas de esperar motivación y empiezas a crear hábitos. Dejas de buscar señales y empiezas a construir evidencia. Evidencia de que puedes confiar en ti. Evidencia de que cuando dices voy, vas. Incluso cuando no quieres. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando nadie te obliga. Y es ahí donde tu identidad cambia de verdad. Porque ya no eres alguien que intenta, eres alguien que hace. Ya no eres alguien que espera. Eres alguien que ejecuta. Ya no eres alguien que se queja, eres alguien que resuelve. Y ese cambio no es visible para todos, pero es irreversible para ti. Empiezas a notar que el ruido externo pierde poder, que la opinión ajena pesa menos, que el fracaso ya no te define, solo te informa, que el rechazo ya no te detiene, solo te filtra, y que cada obstáculo se convierte en una pregunta clara. ¿Vas a seguir o vas a retroceder? Y la respuesta ya no se debate, se ejecuta. Porque entendiste que pensar demasiado es una forma de procrastinación elegante, que analizar sin actuar es otra manera de traicionarte. Que la claridad no llega antes del movimiento, sino después de él, y que el camino se revela a quienes avanzan, no a quienes esperan certezas. Así que sigues, incluso cuando el cuerpo pesa, incluso cuando la mente grita, incluso cuando la tentación de volver a lo conocido aparece, porque sabes que volver atrás sería traicionar todo lo que ya soportaste, todo lo que ya perdiste, todo lo que ya pagaste. Y en ese punto ya no quieres regresar. No porque todo sea fácil, sino porque sabes que tu versión anterior no podría manejar la vida que estás construyendo, porque ya no te cabe la mediocridad, ya no te satisface lo tibio, ya no te alcanza lo cómodo. Te das cuenta de que el verdadero éxito no es llegar, es convertirte en alguien capaz de sostener lo que llega, y eso solo se logra con disciplina diaria, con constancia silenciosa, con procesos largos y poco glamorosos, con días repetitivos que nadie ve, pero que lo cambian todo. Y aunque haya días en los que dudes, en los que te sientas pequeño, en los que pienses que no es suficiente, sigues, porque ahora sabes que no todo se siente bien cuando es correcto, que no todo se ve bien cuando está funcionando, y que muchas veces el progreso se siente como estancamiento antes de revelarse. Sigues porque entendiste que la vida no premia la intención, premia la persistencia, que no recompensa el deseo, recompensa la resistencia. Y que el carácter se forma no en los momentos grandes, sino en los días ordinarios donde decides no abandonar. Y cuando finalmente mires atrás, no vas a ver un camino perfecto, vas a ver un camino real, lleno de errores, caídas, ajustes, silencios y decisiones difíciles. Pero también vas a ver algo que pocos pueden decir, que no huiste de ti, que no te rendiste cuando era más fácil hacerlo, que te quedaste cuando otros se fueron. Y ese será tu verdadero renacimiento. No el reconocimiento externo, no la validación social, sino la certeza interna de que te convertiste en alguien confiable para ti mismo, en alguien que se sostiene, en alguien que no se quiebra a la primera tormenta. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que este mensaje no es entretenimiento, es un espejo. Y si estás listo para seguir este camino sin excusas, comenta ahora mismo "Soy inquebrantable" para sellar este compromiso. Suscríbete para seguir alimentando esta mentalidad. Y comparte este mensaje con quien todavía no entiende que desaparecer, reconstruirse en silencio y volver irreconocible no es huir, es evolucionar. El camino frente a mí parecía iluminado, no porque supiera a dónde iba, sino porque las llamas del caos que dejé atrás proyectaban su luz sobre él. Y ahí entendí algo brutal. No siempre sabes cuál es tu destino, pero casi siempre sabes de dónde ya no puedes quedarte. Y esa claridad incómoda es suficiente para empezar. Desaparecer no es huir, es aceptar que la versión que fuiste ya no sirve para lo que estás por construir. Y así, sin aplausos, sin despedidas, sin explicaciones, empiezas a caminar mientras el mundo arde detrás de ti. Llegas al punto más jodido de todos, la bifurcación. Es el lugar donde darías lo que fuera por una sola respuesta.
un solo camino claro, pero la vida no negocia contigo. No eres tú y tu resultado ideal sentados a la mesa. Hay intereses, consecuencias, errores, decisiones pasadas. Y ahí te toca elegir qué hacer con lo que queda de ti. A la izquierda estaba el camino cómodo, el que acaricia el ego, el que te susurra que no fue tu culpa, que fueron ellos, las circunstancias, la mala suerte, las personas equivocadas, el camino que te dice que eres perfecto tal como eres, que no cambies nada, que mereces más sin exigir más. Un camino ancho, bonito, fácil, que te protege del mundo pero te deja indefenso frente a ti mismo. Un camino que promete todo sin pedir nada. Y eso seduce, porque cuando estás cansado, roto, harto del ruido, tu sistema nervioso quiere descanso, quiere anestesia, quiere justificar la mediocridad con discursos elegantes. Pero a la derecha estaba el otro camino, el que no se siente bien, el que no halaga, el que confronta, el que te dice y a la cara que si tu vida está rota es porque tú también hiciste algo mal, que si las relaciones se cayeron fue porque no diste el valor que creías dar, el que te pone una caja de herramientas en las manos y te pregunta qué aprendiste, porque aquí no hay víctimas, aquí hay responsables, y si caminas por aquí vas a tener que construirlo todo de nuevo, en silencio, sin garantías, sin reconocimiento, con dolor, con incomodidad, con noches largas y mañanas pesadas, porque el progreso no es bonito. El crecimiento es un campo de batalla, no unas vacaciones. Y mientras dudas, el humo del pasado te alcanza. El fuego de lo que fuiste empieza a quemarte la espalda. Y retroceder ya no es opción, porque esas llamas ya se llevaron a todas las versiones tuyas que estaban dispuestas a conformarse. Y ahí llega la decisión, la más importante de tu vida. Seguir siendo protegido por excusas o atravesar el infierno del trabajo diario. Entiendes entonces que el camino fácil te enseña a sentirte merecedor de grandeza, pero jamás te deja tenerla. Que todo lo que no cuesta nada no entrega nada. Que el cielo que no exige disciplina es falso. Y así das el paso hacia el camino que pesa, hacia el que duele, hacia el que exige constancia cuando nadie mira. Porque solo ese tipo de camino es el que te transforma de verdad. Y ahí empieza la reconstrucción, no con frases bonitas, sino con rituales diarios, con levantarte cuando no quieres, con entrenar cuando nadie te ve, con trabajar cuando no hay motivación, con callarte cuando antes te quejabas, con aparecer todos los días aunque estés cansado, roto, confundido. Porque la disciplina no es intensidad, es repetición. Y la constancia no es emoción, es compromiso. Desapareces del ruido, te vuelves invisible, dejas de anunciar planes y empiezas a acumular acciones. Entiendes que las montañas no se mueven para encontrarte, están ahí esperando a que tú des el primer paso, que los sueños no se descubren, se reclaman con movimiento, que la claridad llega caminando, no pensando, que nadie va a venir a rescatarte. Y eso, lejos de destruirte, te libera, porque cuando aceptas que nadie te debe nada, recuperas todo el poder. Empiezas a creer en ti cuando no hay aplausos, cuando no hay confirmación, cuando el mundo duda, porque las leyendas no nacen con ventajas, nacen con decisiones, con la locura suficiente para apostar por sí mismos en silencio. Y así, día tras día, te presentas. Incluso cuando todo pesa, incluso cuando fallas, incluso cuando parece que no avanzas, porque lo extraordinario no hace ruido. Se construye en la incomodidad, se esconde en el sacrificio, se gana, y cada cicatriz deja de ser vergüenza para convertirse en prueba. Dejas de hablar y empiezas a moverte, porque no necesitas permiso. Ya te lo diste, y entiendes que tu momento no llegará envuelto en claridad, llegará como un susurro que dice, hazlo. Y tu única tarea es ser lo suficientemente fuerte para obedecer. Para creer que es posible seguir cuando quieres rendirte, intentarlo otra vez cuando solo conoces el fracaso, levantarte cuando nadie promete nada a cambio, porque no hay garantías, pero sí identidad, y tú decides quién eres. El vaso no está medio lleno, y medio vacío, está esperando qué vas a poner dentro. Cada pérdida, cada silencio, cada mañana dura es una oportunidad para elegir, para refinarte, para romper patrones, para alinearte con algo más grande. Y aunque dudes, aunque te preguntes si solo te estás engañando, prefieres arriesgarte a volver a llenar el vaso que morir esperando, porque estás a una sola decisión de una vida completamente distinta. Y aunque el resultado no esté asegurado, sabes algo con certeza. No vas a morir inmóvil, no vas a quedarte atrapado en la versión que se conforma. Así renaces, no como alguien ruidoso, sino como alguien peligroso, disciplinado, constante, irreconocible. Alguien que ya no necesita validación porque se forjó en el proceso diario, y ahora te lo digo a ti, sin filtros. Desaparece. Trabaja en silencio. Reconstrúyete todos los días. Vuelve tan fuerte que no puedan reconocerte. Y si este mensaje te tocó, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Soy inquebrantable. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete. Porque este camino no es para todos, pero si sigues aquí, es porque algo dentro de ti ya decidió no rendirse. Y cuando crees que ya entendiste todo, cuando piensas que ya cruzaste lo peor, ahí es donde empieza la parte que nadie te advierte.
mantenerte, sostenerte, no traicionarte. Porque renacer no es un evento épico de un solo día. Es una condena voluntaria a repetirte cuando ya no hay emoción, cuando el cuerpo obedece pero la mente se cansa, cuando los resultados tardan y el silencio se vuelve pesado. Y ahí es donde la mayoría vuelve atrás, no porque no puede, sino porque no soportan convertirse en alguien distinto para siempre. Aquí es donde se rompe el romanticismo del cambio y empieza la verdad incómoda. La disciplina no te pregunta cómo te sientes. La constancia no negocia con tu estado de ánimo. El proceso no se adapta a tus traumas. O te adaptas tú o te quedas donde estabas. Y ese es el precio real de volverte irreconocible. Aceptar que ya no puedes vivir como antes, que no puedes reaccionar igual, que no puedes volver a justificarte con el pasado, porque cada excusa es una grieta por donde se cuela tu antigua versión intentando recuperar el control. Vas a sentir soledad, porque cuando creces de verdad te alejas incluso de quienes decían quererte. No por arrogancia, sino por frecuencia, porque ya no vibras en la queja, en el chisme, en la comodidad, y eso incomoda. Así que te llamarán frío, distante, cambiado, y tendrán razón, porque cambiaste a propósito. Porque entendiste que no puedes construir una vida diferente con hábitos viejos, ni con personas que te anclan a quien ya no eres. Habrá días en los que nadie te escriba, nadie te reconozca, nadie te celebre. Y aún así, te levantas, entrenas, trabajas, aprendes, mejoras un 1%, porque aprendiste que el progreso real no grita, susurra, y que la verdadera fortaleza se construye cuando no hay testigos. Vas a dudar, claro que sí, vas a mirar atrás y preguntarte si valió la pena desaparecer, si no hubiera sido más fácil quedarte donde estabas, aceptando menos, esperando más. Pero entonces recuerdas el fuego, recuerdas el vacío, recuerdas esa sensación de asfixia, de vivir una vida que no te representaba. Y entiendes que no hay marcha atrás, porque ya viste demasiado, porque ya sabes lo que eres capaz de soportar. Y una vez que pruebas esa versión tuya que no se rinde, no puedes volver a ser el que huía. Aquí, el ego muere todos los días, porque ya no te comparas, ya no presumes, ya no buscas aprobación, solo ejecutas. Y eso te vuelve peligroso, porque el mundo no sabe cómo manejar a alguien que no necesita ser visto para avanzar. Empiezas a medir tu vida en acciones, no en palabras, en consistencia, no en promesas, en procesos, no en resultados inmediatos. Y aunque el cansancio se acumula, hay algo nuevo creciendo dentro de ti. Respeto propio, ese que no se negocia, ese que no depende de likes ni de aplausos. Ese que se gana cumpliendo lo que te prometes cuando nadie más está mirando. Entiendes que el dolor no desaparece, se transforma. Que ahora duele entrenar, duele trabajar, duele exigirte. Pero es un dolor limpio, un dolor que construye, no el dolor sucio de la culpa y el arrepentimiento. Y eliges este dolor todos los días, porque ya comparaste precios y sabes cuál sale más caro. Empiezas a pensar a largo plazo, a jugar el juego infinito, a invertir en ti, incluso cuando no hay retorno inmediato. Porque comprendiste que las personas extraordinarias no se fabrican en picos de motivación, sino en valles de monotonía, haciendo lo correcto una y otra vez hasta que se vuelve identidad. Ya no buscas inspiración, buscas estructura. Ya no dependes del ánimo, dependes del hábito. Ya no necesitas que te empujen, porque ahora te gobiernas. Y eso es libertad real. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de hacer lo que debes, aunque no quieras. Poco a poco, el mundo empieza a reaccionar distinto, no porque cambiaste para ellos, sino porque te volviste sólido, congruente, predecible en tu disciplina y predecible en tus límites. Y eso genera respeto, pero para entonces ya no te importa, porque tu validación viene de adentro.